Dios les bendiga, hermanos. En este estudio, hermanos, lo que vamos a hacer es estudiar para entender algo muy importante acerca de la marca de la bestia. Y esto para las personas que tienen miedo de ser marcados y de decir, híjole, ¿y si es la marca de la bestia? Independientemente de la vacuna, pero gente que todo el tiempo le ha tenido miedo a la marca de la bestia. Y lo que vamos a estudiar en esta hora, hermanos, es lo siguiente que tenemos que entender, hermanos. Ojo con esto que les voy a decir, hermanos. Los cristianos ya fuimos marcados. Otra vez, porque a lo mejor sí lo sabíamos, pero no lo hemos llegado a entender. Los cristianos, hermanos, ya fuimos marcados. Ahora, antes de seguir con este estudio, y para que no se generalice, hermanos, déjeme le hago la siguiente aclaración. No me estoy refiriendo a todos los que se dicen cristianos. No. Tampoco me estoy refiriendo a todos los que dicen que creen en Cristo. No. Tampoco que todos los que se meten a un templo los domingos ya están marcados. No. Estamos hablando, hermanos, de los verdaderos. ¿Por qué les digo que los que se meten en un templo no, que los que dicen creer en Cristo no, que los que se dicen cristianos no? Porque entonces diríamos, ok, entonces la totalidad de los que se meten a las iglesias, sean de sana doctrina o sean sectas, sea la iglesia católica, los mormones, los testigos, los adventistas, los, ¿cómo se llama? Luz del mundo, todos esos ya, no. Estoy hablando de los cristianos verdaderos. ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? Los que tienen esta marca. Es decir, se los repito, los cristianos verdaderos ya hemos sido marcados, pero no me estoy refiriendo a todos. ¿Cómo sabemos quiénes son los cristianos verdaderos? Los que tienen esta marca, que es lo que vamos a estar aprendiendo ahorita. ¿En qué consiste la marca y cuáles son las implicaciones de que tengamos esa marca? Bueno, vamos a estudiar, hermanos, en esta hora la palabra. Bendiciones a todos. Acomódese en su silla, su sillón más cómodo, hágase un cafecito y disfrute la palabra de Dios. Tenga por ahí a la mano su Biblia, páusele si necesita pausarle para encontrar la cita. Subraye si necesita subrayar, apunte en una libreta, hermanos, dudas, comentarios, cosas que no hayan quedado claras. Si repiten la prédica y aún así no le entendieron, aquí estamos, hermanos, para servirles. Alguien que tiene la marca de Dios ya no va a ser marcado por Satanás, no va a poder ser marcado por Satanás. Alguien que ya tiene la marca de Dios. Por eso es bien importante esto, para ver que Dios ya marcó a los suyos, y los que verdaderamente están ya marcados no van a poder ser marcados por la bestia. Por eso es lo importante de este estudio. Pero al mismo tiempo hago la aclaración de que no todos los que se dicen cristianos están marcados, porque si no se van a confiar y van a decir, pues yo ya estoy marcado, yo ya soy salvo, yo ya todo. Bueno, en nuestros tiempos, hermanos, nosotros sabemos que los animales son marcados con un sello para poder identificar a quién le pertenecen en caso de que se pierdan o en caso de que se los roben. Si has sabido de noticias donde dicen, se encontraron allá en Ébano unos animales que estaban perdidos de Sinaloa o de un montón de lugares. De repente hacen algún cateo o algo y resulta que le hablan al dueño y dice, oiga, tenemos unos animales y ustedes están en tal lugar. ¿Cómo sabes que son de él? Porque están marcados. Y esa marca significa propiedad. Le pertenecen. Y aquí es donde vamos a ir viendo un poquito eso, hermanos. De la marca de la bestia. Va a marcar a los que le pertenecen. Y Dios ya marcó y va a seguir marcando
a aquellos que le pertenecen, y los que le pertenecen ya a uno no le pueden pertenecer a otro, no los pueden resellar, no los pueden remarcar. Oye, esta res trae esta marca. Ah, pues aquí está el dueño, mira. No vamos a ponerle otra marca y me la quedo yo. No se puede eso. El que tiene la marca, a ese pertenecen esos animales. Eso lo entendemos nosotros en nuestros tiempos. En los tiempos bíblicos, hermanos, todos entendían que los siervos eran marcados. Los siervos de una persona eran marcados como símbolo de propiedad. El siervo estaba marcado, y así como nosotros entendemos lo de los animales, la gente podía saber a quién le pertenecía un siervo por la marca que ese siervo tenía. Vamos a ver rápido. Bueno, déjenme les digo antes para no brincarme. Nosotros, hermanos, éramos esclavos, éramos siervos del pecado antes de venir a Cristo. Vivíamos obedeciendo al pecado, y nuestro amo, nuestro Señor, era el pecado, era Satanás. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ojo, está hablándole también a los que se meten a las congregaciones y a los que dicen que son cristianos y todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice el verso 36, así que si el Hijo os libertare, que seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, libres de nuestro amo anterior que teníamos antes de Cristo. Cuando venimos a Cristo es porque Él nos libertó. Cuando decimos que Él nos libertó, significa que Él pagó por nosotros, Él nos compró, y ahora le pertenecemos a Él. Somos sus siervos. Nuestros cuerpos son suyos. Le servimos y le obedecemos. Y cuando pasamos a ser siervos del pecado, a ser siervos de Cristo, a ser su propiedad, entonces somos marcados como suyos. Ojo, porque muchos se preocupan, no, que la marca de la bestia, que vamos a ir viendo esto despacio. Deuteronomio capítulo 15, Dios daba una instrucción para liberar a los siervos a cierto tiempo. Dice el versículo 15, y te acordarás, dice, de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. ¿Qué les mandaba? Liberar a los siervos después de ciertos años. Ahora fíjese lo que dice el verso 16. Si él te dijere, ¿quién? El siervo, no te dejaré. Fíjese, ya fue hecho libre, pero él no se quiere ir. Ese es un símbolo de que lo que nos pasa cuando nos libera Jesús. Jesús nos libera del pecado y ahora no nos queremos ir, pero de Él, no del pecado, obviamente. Si te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Fíjese, ¿por qué no queremos dejar a Jesús? Porque lo amamos, porque amamos a la iglesia y porque nos va bien con Él. Entonces Dios nos liberó, nos hace libres, nos redime, paga por nosotros, y nosotros le decimos, no te voy a dejar porque te amo, amo a tu casa, amo al Padre, amo a Dios, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo, y me va bien contigo, porque nos va bien con Dios, hermanos. Dice el 17, entonces tomarás una lesna y darás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Esto se hacía en lo natural con los siervos, con los esclavos. Al cierto tiempo lo dejabas ir, decías, ya te puedes ir, ya acabaste tu tiempo de servicio según la ley,
Y el siervo decía, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar contigo para siempre. ¿Por qué? Porque me va bien contigo, porque te amo. Es un símbolo de lo que nosotros hacemos con Cristo al permanecer con Él como siervos suyos, ya no siervos del esclavo, del pecado, perdón. ¿Qué se hacía en tal caso? Decían, ok, yo te tuve un tiempo, según la ley te iba a dejar ir, pero ahora que te quieres quedar conmigo para siempre, te voy a marcar como algo de mi propiedad. Y atravesaban su oreja y les hacían una marca que simbolizaba que ahora ellos le pertenecían para siempre, voluntariamente, porque este se quedaba voluntariamente. Y Cristo, hermano, nosotros somos siervos de Cristo y vamos a estar siempre con Él porque le amamos, porque nos va bien con Él, voluntariamente. Si a alguien no le parece esto y dice, no, eso está feo, ¿cómo que yo le pertenezco? ¿Cómo que soy su siervo? ¿Cómo que no, yo me quiero ir? Adelante. Dios no tiene a fuerzas a nadie, esto es voluntario. Entonces esta marca, hermano, se ponía como un símbolo de propiedad, de que ahora eras siervo para siempre de ese Señor y eras su propiedad. Ojo, esta marca, hermanos, era un símbolo de la marca que Dios le pone a los suyos. Y esta marca no se puede falsificar. O la tienes o no la tienes. Tú puedes asistir a una congregación y no tenerla. Puedes leer la Biblia todos los días y no tenerla. Puedes ayunar 2 veces por semana como el fariseo y dar diezmo de todo lo que ganas y no la tienes. Puedes escuchar música cristiana, películas cristianas y no tener la marca. Puedes hablar un idioma incomprensible, orar por los enfermos, predicar el evangelio y echar fuera demonios y no tenerla. ¡Ojo! Ojo, por eso les decía al principio, no el que se dice cristiano, no el que va a la iglesia, no el que no. Pero los que sí de verdad hemos sido marcados, ya no nos van a poder marcar. Porque ya somos propiedad de un solo Señor. Bueno. ¿Cuál es esta marca, hermanos? Estos versos que leímos de Deuteronomio eran un símbolo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento son símbolos. Este símbolo y esta marca que se le pone a los siervos como una marca de propiedad, de que le pertenecemos a Cristo, de que somos verdaderamente suyos, no que decimos serlo. Hay una diferencia entre que decimos serlo y somos. Tú puedes decir que eres siervo de Cristo y no lo eres. Pero este era un símbolo en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo y es lo que Satanás está imitando, o va a imitar más bien el anticristo, que es la marca de la bestia para aquellos que le pertenecen a él. ¿Cuál es esta marca? Ya lo ha de saber, pero se lo digo. Es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo que mora en el creyente, el Espíritu Santo que vino al creyente, que limpió al creyente, que transformó al creyente, que regeneró al creyente, que santificó al creyente y que guía al creyente y que le revela la palabra al creyente. Esa es la marca que tenemos, que nos distingue como propiedad de Jesucristo. Esa es la marca que va a querer imitar Satanás y que va a marcar a los suyos. Pero los que ya somos marcados con el Espíritu Santo, no podemos ser marcados y no vamos a ser marcados con la marca de la bestia.
Simplemente no se puede, y lo vamos a entender más adelante. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Todo lo que les digo, hermanos, tiene que estar respaldado con versículos. Que Satanás quiere imitar y siempre imita. Ahí está Isaías, ahí está Éxodo 7 y 8. Los brujos, cómo imitaron de Faraón las señales que Dios estaba haciendo por medio de Moisés. Ahorita les estoy diciendo, hermanos, que todos los que le pertenecen a Cristo tenemos una marca. Y esa marca es el Espíritu Santo, y los que tengamos esa marca no vamos a ser marcados con la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es para demostrar quién es de quién. Y si ya eres de Cristo, hermano, ¿cómo te van a marcar ahora que eres de Satanás? Si ya eres de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, Pablo nos dice: en Él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ojo, la oíste y la creíste. Hay muchos que la oyen y dicen que la creen, pero no la creen. Creer implica muchas cosas, ya lo hemos visto en estudios anteriores. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí escuchó eso, hermano? Fuimos sellados después de que oímos el Evangelio y creímos en el Evangelio y nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Fuimos sellados, marcados con el Espíritu Santo, que es una evidencia que le pertenecemos a Él. Así como los siervos eran marcados en la antigüedad, así como el ganado es marcado para saber a quién le pertenece, nosotros que oímos el Evangelio y creímos, fuimos marcados ya con el Espíritu Santo de la promesa. Repito, no todos los que se dicen cristianos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dio el Espíritu Santo como una marca, como una prueba, como un anticipo, como una garantía de que Él va a venir por nosotros y nos va a resucitar. Ya estamos marcados. Efesios capítulo 4, versículo 30, ahí mismo Efesios 4:30, apúntelo, búsquelo, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Fuisteis sellados. El versículo anterior dice, fuisteis sellados también, y aquí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado, fuiste marcado. ¿Para qué? Para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto, el día de la redención? Cuando Cristo venga, Él va a venir ¿por quiénes? Por los suyos. O va a venir a preguntar desde arriba, ¿quién creyó en mí? No, Él sabe quién creyó en Él. Y dice que los ángeles van a llegar y van a separar a la derecha unos, a la izquierda otros. Dice que en las nubes van a llegar y van a tomar a uno y van a dejar a otro. ¿Cómo saben a quién tomar y a quién dejar? ¿Cómo saben a quién poner a la izquierda y a quién poner a la derecha? Fácil. Son de Dios los que estamos marcados por Dios. Y esa marca, ese sello, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Somos siervos sellados.
marcados, le pertenecemos a Él. ¿Cómo nos va a marcar después Satanás como símbolo de su propiedad? Y mayormente, ¿cómo nos va a marcar de repente que nos descuidamos y que la vacuna, híjole, ya me marcaron y yo era de Cristo? No, hermano, estamos interpretando mal las Escrituras. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Estoy dando 4 citas acerca de la marca que Dios ya le puso a sus siervos que le pertenecen. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe si eres suyo o no. Uno no sabe, más bien uno también sabe, pero uno no sabe si el que está al lado tuyo es o se está haciendo. Y no nos corresponde, hermanos, juzgar quién es, quién se está haciendo, porque va a haber momentos donde vamos a cometer errores, porque va a haber momentos donde nuestra fe va a flaquear, va a haber momentos donde vamos a fallar, va a haber momentos, y eso no quiere decir que no tengamos el sello. Por eso no nos corresponde saber quién es, quién no es. Pero hay quienes, hermanos, por su vida, por su constancia diaria en el pecado, en la envidia, en los celos, se ve claramente, aunque ellos dicen que no son. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de ¿qué? De iniquidad. ¿Puede vivir alguien en la iniquidad y ser de Cristo? No. Dios conoce a los que son suyos y les manda que se aparten de iniquidad a todos los que invocan su nombre. Es decir, a los que Cristo compró le pertenecemos. Somos sus siervos, por eso decimos siervo. Siervo, usted es un siervo. A veces piensan que el siervo es el pastor. No, siervo es esclavo. Y esclavo es que le pertenecemos a él voluntariamente. Después de que nos salvó, nos compró, porque le amamos y porque nos va bien con Él. Y Él nos marca con una marca, con un sello de propiedad, que es el Espíritu Santo en nosotros. Le obedecemos a Él, ya no al pecado, porque antes éramos siervos del pecado, ahora le obedecemos a Él y nos apartamos de la iniquidad. ¿Por qué? Porque si seguimos en la misma iniquidad, si seguimos en el mismo pecado, dijo Juan 8, en lo que leímos, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús vino para libertarte de ese pecado, entonces te tienes que apartar de la iniquidad. Esto es muy importante, porque alguien que se mete a la congregación, alguien que ayuna, alguien que diezma, alguien que ora, alguien que dice que Jesucristo es su Señor, y sigue viviendo en iniquidad y no se ha apartado a la iniquidad y sigue siendo esclavo del pecado, no le pertenece a Cristo, no ha sido redimido, no ha sido comprado, no ha sido sellado, no es de Él. El sello, hermanos, de propiedad invisible que Dios le pone a los suyos es visible por medio de nuestro estilo de vida. Lo repito. El sello de propiedad invisible que Dios nos puso es visible por medio de nuestro estilo de vida. En otras palabras, lo dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Ahora fíjese bien este pasaje que sustenta esto. Romanos capítulo 8, versículo 8 y 9. No puedo yo asegurar algo si no está fundamentado y respaldado por la palabra. Romanos 8, 8 y 9 dice, y los que viven según la carne, los que no se han apartado de la iniquidad, los que siguen viviendo en el pecado, como si Cristo no los hubiera rescatado, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se da cuenta lo que dije al principio? ¿Sí se acuerda que le dije, no es el que dice,
No es el que cree que es. No es el que parece que es. No es el que aparenta que es. El que es de Él y está marcado es de Él, y por eso está marcado. Y esa marca es el Espíritu Santo que guía su vida y que transforma su vida para que ya no viva como vivía antes, sino que ahora viva como Dios quiere. Por eso dice, y lo repito, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, ya no haces lo que le agrada a la carne, al Satanás, al mundo, sino ahora haces lo que le agrada a Dios, lo que es voluntad de Dios, lo que le agrada a Cristo, lo que te dice la palabra y el Espíritu Santo que hagas. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es decir, si es que están marcados, si es que en realidad le pertenecen a Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no está marcado por Él, si alguno no está sellado, no es de Cristo. Aunque vaya y haga y se diga, al final, no. Si no tiene su marca, su sello de propiedad guiando tu vida, transformando tu mente, tu forma de actuar, simplemente no le perteneces. Por esto, hermanos, muchos cristianos o muchos que se dicen cristianos, en lugar de estarse preocupando por cuál es la marca de la bestia para no ser marcados y para no perderse y para no condenarse, más bien se habían de preocupar si en realidad tienen la marca de Cristo. Y si no la tienes, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si no la tienes, aunque no llegues a los tiempos del anticristo y aunque no te marquen, te vas a perder. ¿Cómo lo sabes? Porque no la tienes. Y el que no la tiene, no es de Él. No importa que no te marque el anticristo. Si no estás marcado por Cristo, eres de Satanás. Eres hijo del diablo. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46, para respaldar esto que estoy diciendo, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis? Dice el 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mateo capítulo 7, versículo 21, muy conocido también. Estamos hablando de gente que se dice cristiana, pero que no está marcada por Dios, que se están engañando solos y que se preocupan por no ser marcados por el anticristo, cuando su preocupación debería de ser no estar marcados por Dios, porque al final de cuentas, si no estás marcado por Dios, le perteneces a Satanás y te vas a ir al infierno. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? No el que dice Señor, no el que ayuna, no el que ora, no el que predica, no el que ora por los enfermos, no el que echa fuera demonios, y aquí vamos a ver todos esos ejemplos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos o predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Es decir, ustedes no eran míos, porque los míos están marcados, los míos están sellados, los míos recibieron el Espíritu Santo y ustedes no.
nunca los conocí, apártense de mí. Fíjese que dice al último, hacedores de maldad. ¿Se acuerda lo que decía 2 de Timoteo? Dios conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. A estos les va a decir Jesús, yo no los conocí, ustedes no son míos, apártense de mí, hacedores de maldad, esclavos del pecado, los que viven, vimos en Romanos 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Estos que van a llegar, y que dice la Biblia que son muchos, ¿tenían el Espíritu? No. Y si no tenían el Espíritu, ¿les servía de algo su apariencia de piedad, su predicación, su orar por los enfermos, su echar fuera demonios, el llamarle a Jesucristo Señor y decirse cristianos? ¿Les sirvió de algo? No. ¿Por qué crees que te va a servir a ti? Estas personas de Mateo 7:21 no fueron rechazados por Cristo porque se dejaron marcar por la bestia. No. Fueron rechazados por Cristo porque no eran de Cristo. No tenían la marca de Cristo, que es el Espíritu Santo, y sus vidas nunca reflejaron a Cristo porque Cristo no moraba en ellos. Estaban huecos, como la cizaña, y al final de cuentas van a ser desengañados. La marca de la bestia, hermanos, dice claramente la Biblia, se les va a poner a aquellos que no son hijos de Dios, que no son propiedad de Dios, que no tienen el Espíritu Santo, que son hacedores de maldad, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Van a ser marcados aquellos que estarán de acuerdo con el modelo de gobierno de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y 4. Vamos a ver esto, es bien interesante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Un cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo y que sabe que la gloria solo es para Dios y que los seres humanos somos imperfectos, fallamos, nos equivocamos, no va a decir esto de una persona. Lo van a decir aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pregunta, ¿por qué va a hacer guerra contra los santos? ¿Por qué el anticristo va a hacer guerra contra los santos? Porque los santos no vamos a estar de acuerdo con adorarlo y no vamos a estar de acuerdo con creer que Él es Dios. Fíjese bien. Daniel capítulo 11 versículo 30. Esto es para respaldar esto que les estoy diciendo, hermanos. Daniel 11:30 dice, hablando del anticristo de forma figurada, dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Se da cuenta? ¿Con quién se va a entender? Con los que abandonen el santo pacto. Con la iglesia apóstata, con la cizaña, con los carnales, con los escribas y los fariseos, con los que dicen que son, pero son hacedores de maldad. Con ellos se va a hallar.
y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, ¿se acuerdan que leímos esto? Y pondrán la abominación desoladora, dice el versículo 32, con lisonjas seducirá a quienes, a los violadores del pacto, no a los verdaderos, mas el pueblo, dice, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que tienen el Espíritu, ¿se acuerdan que Jesús les dijo, nunca los conocí? Bueno, aquí dice que los que conocen a Dios, los que son suyos, los que tienen su marca, los verdaderos, se esforzarán y actuarán. Y esto va a hacer que Él se levante contra ellos, y a los apóstatas, a la cizaña, a los líderes religiosos corruptos, esos le van a seguir el juego, porque los seducirá con lisonjas. Ahora fíjese bien, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice el versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Es decir, los sabios le van a enseñar, no, mire, la ley dice así, la palabra dice así, y los van a andar persiguiendo y los van a andar matando. Apocalipsis capítulo 13, regresamos, versículo 8, dice, y la adoraron, ojo hermanos con este verso, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde el principio del mundo, perdón. ¿Quiénes la adoraron? ¿Quiénes se rindieron ante Él? ¿Quiénes se van a dejar marcar? Todos los que no estaban marcados por Dios. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro, hay nombres que Dios tenía desde antes de crear el mundo, que iban a ser los redimidos. Esos nombres los redime, reciben el Espíritu Santo, son marcados por Él, le pertenecen a Él, y no van a ser marcados por el anticristo, porque no podemos tener dos señores. Y dice que a la bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. No puede un cristiano verdadero con el Espíritu Santo adorar al anticristo y recibir su marca, porque ya tiene una marca, y ya tiene un amo, y ya tiene un Señor, y le pertenecemos a Él. Aquellos que no querramos, hermanos, si llegamos a ese tiempo a adorarlo, va a ser aquellos contra los cuales se va a levantar y los va a perseguir. Dice el versículo 10, 11, nos vamos a brincar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía de Dios, pero no era de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y Mateo 7, donde dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Los que adoren a la bestia van a ser marcados. Los que no adoren a la bestia van a ser perseguidos. Los que adoren a la bestia es que están de acuerdo con el sistema de gobierno de la bestia y que no están marcados por Dios, y esos van a ser marcados
por el anticristo, pero alguien que está marcado por Dios no va a estar de acuerdo con el sistema de la bestia y no va a recibir la marca de la bestia, hermanos. También hace grandes señales, dice el verso 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cuántos de los que están ahorita metidos en las congregaciones dan por hecho que porque alguien hace milagros o señales viene de Dios? Bueno, pues estos van a ser engañados porque van a pensar y van a decir, oye, este hace caer fuego, ¿cómo no va a ser de Dios? Mateo 24, 23 y 24 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Cuánta gente, hermanos, por ponerles un ejemplo nada más, defiende a Cash Luna como que Cash Luna es un siervo de Dios y es un hijo de Dios y viene de Dios por los milagros supuestos que hace? Ahora imagínense cuando venga este falso profeta. Si no pueden discernir, hermanos, que Cash Luna es falso, ¿van a discernir a este? Aguas, hermanos. ¿Quiénes sí lo vamos a discernir? ¿Quiénes no nos dejamos llevar? Que porque Cash hace milagros es de Dios. Los verdaderos. Porque los verdaderos no nos estamos fijando en los milagros que hace, sino en lo que dice, en lo que enseña, que son mentiras, que tuerce la palabra y que engaña. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12, hablando del anticristo y de esta parte de Apocalipsis 13, dice, inicuo cuyo advenimiento o cuya venida, acuérdense que adventista o advenimiento es venida o llegada, les dije en un estudio anterior, inicuo cuyo venida, cuyo advenimiento o cuyo llegada es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Por esto les envía Dios un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Te predico la verdad, no la quieres. Cash Luna te predica mentiras y hace que se pare uno de la silla y dices, pues este hermano no hace milagros, este otro sí, entonces este es el que es de Dios. Apocalipsis capítulo 13 y 14, regresamos. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. No nos va a engañar a nosotros, a los verdaderos, a los que tenemos el Espíritu, la palabra, la revelación de la misma. No va a engañar a los que piensan que cualquier milagrero viene de Dios. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Los que conocemos la palabra, el Espíritu de Dios, vamos a tolerar que se le haga una imagen a la bestia y vamos a adorar esa imagen y vamos a probar que esa imagen sea puesta en el lugar de Dios, creyendo que el anticristo es Dios. No. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar. ¿A quiénes? A todo el que no la adorase. ¿Qué les estoy diciendo ahorita? ¿Vamos a creer que es Dios? No. ¿Vamos a aceptar que sea una imagen que se mete en el templo? No. ¿Vamos a creer que es de Dios porque desciende el fuego del cielo? No. Eso va a hacer que seamos perseguidos. Pero ese rechazo ante lo falso, hermanos, indica que tenemos la marca de Dios. Y al tener la marca de Dios, no vamos a ser marcados por el anticristo.
En resumen, hermanos, no van a tomar a un cristiano verdadero con el Espíritu Santo, Hijo de Dios, siervo de Cristo, por sorpresa, poniéndole una vacuna, una marca o algo, y ya lo condenaron. O sea, Cristo murió, recibiste el Espíritu Santo, tu vida fue regenerada, cambiada, viviste conforme a la palabra, conforme a la guianza del Espíritu, en santidad, en justicia, creciendo en fe, en comunión con Dios. De repente, ¡pum!, te inyectaron. O ¡pum!, te pusieron un tatuaje en un brazo, en la mano, en la frente, un chip. ¡Pum!, y ya, te perdiste. ¿Por qué? Porque te descuidaste. Y ya te marcaron. No tiene mucho que ver con eso. Y lo vamos a ver a detalle en el siguiente estudio. El versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Ahora déjeme hacer aquí un paréntesis. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que adoraron a la bestia, que estuvieron de acuerdo con la imagen, que creyeron que venía de Dios, que dijeron: ¿quién contra la bestia y quién podrá luchar con ella? Toda esta gente que sí aceptó ese modelo de gobierno mundial, reconociendo al anticristo como si fuera el Mesías esperado, que ya vino y rechazó el pueblo de Israel en su mayoría. A todos estos les pusieron una marca en la mano derecha o en la frente. Los que no lo adoren serán perseguidos, muertos, y los que sí lo adoren serán marcados. ¿Por qué unos no lo van a adorar y los van a perseguir? Porque ya están marcados como propiedad de Jesucristo. Los que no lo adoren, hermanos, serán excluidos de las actividades económicas de aquel tiempo. Como dice en el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre. Bueno, hermanos, hasta aquí le vamos a dar. Vamos a terminar ya este estudio y vamos a seguir en la siguiente parte. Vamos a hacer hablar más acerca de la marca de la bestia, la interpretación que se da normalmente y una interpretación muy interesante que vamos a ver. Pero hasta aquí era para ver, hermanos, acerca de la marca con la que ya fuimos marcados cuando somos comprados por Dios a precio de sangre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos en contacto. Cualquier cosa, aquí estamos. Pueden dejar sus comentarios, ya saben, seguirse suscribiendo, compartiendo los videos. Y que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.